Pues bien, la verdad que contento, ¿no? Creo que cuando ganas las semanas son muy buenas, distintas, se respira esa energía de positividad, ¿no? Que también hacía falta después de las dos jornadas anteriores que tuvimos en casa, quizá un poquito también mala suerte, obviamente, son errores también, que no pudimos ganar el partido por las últimas acciones del partido, que creo que hicimos también partidos bastante buenos, pero bueno, esta semana culminamos también contra un equipo que venía segundo, tercero, o sea, estando arriba, con las cosas, la verdad, un equipo que hace las cosas muy bien. Creo que el equipo estuvo bien en muchas facetas del partido y al final disfrutar de la victoria y a preparar la semana que viene contra el Nàstic. Da la sensación un poco por la celebración que vimos el otro día que os quitáis una espinita de encima. A ver, obviamente, ya te digo, después de las dos semanas anteriores, ¿no? Que tuvimos ese desliz que manchó un poco todo, porque creo que también el equipo hizo unos partidos muy buenos contra dos equipos también que están arriba, uno es el líder, ¿no? Y bueno, creo que manchó un poco todo y sí tiramos esa espinita de ganar en casa, ¿no? También darle a la afición que estaba ahí estos días la victoria y en general por el equipo, ¿no? Que creo que lo merecíamos. Aparte recortáis puntos. Hablabais antes del tema del líder, ya ha pasado, que se ha dejado puntos por primera vez. Sí, está claro que, a ver, que en algún momento se va a dejar de sumar de tres, ¿no? No siempre vas a estar ganando, le tocó esta semana contra Sestao, quizás es uno de los menos esperados, pero bueno, ya está. Si nosotros tenemos que seguir poquito a poco, intentar todos los partidos sumar de tres, sobre todo lo que te digo, ir acercándote, que esto es una carrera larga y seguir trabajando como estamos haciendo, que creo que el equipo está entrenando todos los días a un nivel espectacular. Nos estamos exigiendo muchísimo y seguir ahí para ver en mayo cómo está la cosa. Otro factor importante, dejáis la portería a cero. Esto también hacía algunas semanas que no pasaba. Sí, bueno, creo que también es importante darle valor, ¿no? a los pocos goles que estamos encajando. Creo que somos de los dos grupos, la Cultural, nosotros y el Lugo, creo los menos goleados. Eso también es importante. Al final, encajar poco también te hace sumar. Quizás, ya te digo, hemos encajado goles a balón parado bueno, que en general está siendo bastante positivo el trabajo de todos, porque no es una cosa solo de, igual que atacar es de todo, defender también es de todos. Creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y queremos seguir en ese punto de seguir con portería cero. Tarea grupal, pero evidentemente tú eres una pieza clave en este ecosistema defensivo. Supongo que también contento de que te quitaran el otro día la roja y pudieras jugar, evidentemente, porque te estás convirtiendo en una pieza, insisto, clave e indiscutible. Sí, bueno, con respecto a la roja, la verdad que fue bastante dudosa, ¿no? Al final yo creo que se corrigió bien, y creo que el árbitro se equivocó y por suerte pude estar el otro día. Yo me encuentro bien, obviamente lo que intentamos es día a día entrenar, dar la máxima exigencia para que el entrenador lo tenga muy difícil. Creo que bueno, me está dando confianza, yo estoy súper agradecido y ya te digo que me encuentro bien. Creo que todos nos estamos encontrando bastante bien en la parcela defensiva y nada, habrá que seguir dando esa confianza, esos motivos al entrenador para seguir jugando. Lo comentábamos con Oyer la semana pasada, seguramente lo que se le puede achacar al equipo es acabar de conectar el centro del campo con la delantera, ¿no? Esta tarea un poco más ofensiva, si quieres decirlo así, porque es verdad que al equipo a veces le cuesta encontrar ideas en ataque. Bueno, creo que nos está faltando un poquito de quizás lucidez, ¿no? Un poquito de acierto en el gol, pero creo bueno, que el equipo sí es verdad que está materializando a veces ocasiones que deberían de convertirse, que bueno, al final tenemos un ataque, la gente de arriba es de los mejores de la categoría, o sea, no tenemos ninguna duda de que va a entrar, o sea, de que el equipo va a estar ahí, van a sumar bastantes goles, estamos tranquilos, creo que bueno, estamos siguiendo trabajándolo, que se mejore todo, que la gente tenga confianza y que van a llegar. Este fin de semana visitáis un campo complicado, un rival que encima también está tocando a la puerta del playoff como es el Nàstic, pero históricamente es un campo que a la Andorra se le ha dado bien, particularmente bien. Sí, un equipo, a ver, un equipo bastante complicado. El año pasado ya lo demostró, ¿no? Un equipo muy intenso, la presión muy agresivo, que maneja muy bien balón parado, tiene jugadores muy buenos que van a estar peleando arriba. Un campo, un escenario súper bonito para que nosotros también podamos asaltarlo, podamos ganarlo esta semana y disfrutarlo, que vamos a trabajarlo para que sea así. Y tenemos muchas ganas porque al final es un partido muy bonito, un escenario muy bonito y a ver si somos capaces, ojalá que sí, de llevarnos los 3 puntos allí.